Me acuerdo perfectamente de esa tarde porque el silencio pesaba más que nunca. Mi propio hijo, el mismo al que cargué en brazos, el que vi dar sus primeros pasos con esa torpeza preciosa que uno nunca olvida, me miró directo a los ojos y sin pestañear me dijo: papá, ya estás demasiado viejo. Ya no entiendes cómo funciona esto. No me gritó, no me insultó, ni siquiera alzó la voz. Pero esas palabras me atravesaron como cuchillas en la piel. Y mientras él se daba vuelta para seguir revisando su celular, yo sentí que la vida entera me empujaba hacia una orilla donde ya no había espacio para mí. Esa noche dormí poco. Bueno, si es que se puede llamar dormir a dar vueltas en la cama, con los ojos clavados en el techo, recordando cómo hace años, cuando él era apenas un niño, yo pasaba noches enteras trabajando para que nunca le faltara nada. Y ahí estaba yo, convertido en un estorbo para el mismo muchacho que una vez se aferraba a mi cuello, llamándome héroe. Al día siguiente, con las manos temblando, pero la cabeza más clara de lo que había estado en mucho tiempo, tomé una decisión que cambiaría todo. Cerré el negocio que aún estaba a mi nombre, ese mismo que yo levanté con sudor, con espalda rota y manos partidas, y que le entregué como herencia en vida, para que no conociera la miseria que yo sí conocí. Y mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla amarga de tristeza y liberación, como si, de pronto, le estuviera devolviendo a la vida un pedazo de dignidad que me habían querido arrebatar. Te cuento esto porque sé que muchos de los que me escuchan han sentido algo parecido en el momento en que te dicen que ya no sirves, que tu tiempo ya pasó, como si los años fueran una condena y no una medalla de sobrevivencia. Por eso te invito a quedarte conmigo en esta historia, a suscribirte y a contarme desde dónde me escuchas, porque aunque estemos lejos, podemos hacer compañía unos a otros, porque nadie merece enfrentar el peso de la vejez en soledad. Dicen que los recuerdos son como brasas escondidas bajo la ceniza. Parece que ya se apagaron, pero basta con soplar un poquito para que vuelvan a arder. Y mientras pienso en aquel día en que cerré el negocio, mi memoria me lleva de golpe a 40 años atrás, cuando todo era distinto y yo era apenas un joven con las manos llenas de callos y los bolsillos vacíos. Tenía apenas 20 y tantos cuando conseguí un pequeño local prestado, con un techo de lámina que crujía cada vez que llovía y un suelo de cemento mal hecho que levantaba polvo con cada paso. No teníamos nada, ni muebles, ni cajas bonitas, ni letreros llamativos. Lo único que tenía era una fe terca y las ganas de que mi familia, la que apenas estaba empezando, nunca conociera el hambre que yo conocí de niño. El olor de la madera recién cortada me acompaña todavía cuando lo recuerdo, porque yo mismo fabriqué los estantes, a mano, lijando por las noches, mientras mi esposa me traía café caliente y me decía que ese lugar, aunque ahora parecía chiquito y feo, un día sería el orgullo de la familia, y lo fue. Vaya que lo fue. Cuando mi hijo nació, yo ya había logrado que el negocio se levantara poquito a poquito. Clientes fieles, vecinos que pasaban a saludar, gente que confiaba en mis manos más que en el dinero. Recuerdo las primeras risas de mi niño mientras lo cargaba en el mostrador, y cómo él jugaba con las monedas, creyendo que eran tesoros de oro. Y esos eran el verdadero pago, más que cualquier ganancia, porque yo no solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo un refugio, un hogar, un futuro. Hoy, al pensar en eso, me duele el pecho, porque las mismas paredes que levanté con tanto esfuerzo fueron las que el tiempo se convirtieron en un escenario donde me dijeron que ya no servía. Y sin embargo, aunque me duela, hay algo hermoso en saber que una parte de mi vida quedó grabada en esas paredes. Las manos de mi esposa tocándome el hombro, con ternura las risas de mi hijo llenando el aire, los abrazos de clientes que se hicieron amigos. Todo eso sigue ahí, aunque hoy la puerta esté cerrada. Y te lo cuento despacito, con el corazón en la mano, porque sé que muchos que escuchan
también tienen un rincón así en su memoria. Un lugar que fue raíz y hoy solo existe en recuerdo. Cuando cierro los ojos todavía lo veo, corriendo entre los pasillos del negocio con las zapatillas que su madre le compraba siempre un número más grandes para que le duraran más tiempo. Parecía un pajarillo curioso, tocando todo, preguntando por cada cosa, con esa voz de niño que parecía música. Yo lo sentaba en la caja registradora y le enseñaba a sumar con las monedas, aunque en realidad lo que quería era que aprendiera a valorar el esfuerzo, que entendiera que cada billete que entraba allí representaba horas de sudor, madrugadas frías y manos lastimadas, y él sonreía orgulloso, como si fuera un pequeño emperador sentado en su trono de madera barata. Creció entre el aroma del café que preparábamos por las mañanas y el polvo que levantaban las cajas al descargarlas. Creció escuchando mi voz, negociando con proveedores, y mi risa cuando algún cliente contaba un chiste malo. Era mi sombra, mi aprendiz, mi compañero. Recuerdo que a veces, al cerrar, se quedaba dormido sobre el mostrador, abrazado a una libreta donde garabateaba dibujos de nosotros dos trabajando juntos. Yo lo cargaba despacio para no despertarlo y lo llevaba a casa mientras su cabecita descansaba sobre mi hombro. Yo soñaba con el día en que el ya hombre hecho y derecho tomara mi lugar, no porque yo quisiera soltarlo, sino porque me parecía natural. La vida es un relevo y yo quería que él siguiera corriendo donde yo ya no pudiera. Nunca imaginé que ese mismo relevo se convertiría en un arma contra mí, porque cuando uno entrega todo, también corre el riesgo de ser olvidado. Pero en ese entonces yo no lo sabía. Yo solo veía a mi hijo feliz leino de vida y pensaban que afortunado soy de que me llame papá. Y ahora, mientras lo recuerdo, me duele la garganta como si tragara piedras, porque esos instantes que parecían eternos se fueron volando. Y lo que quedó fue el eco de un niño que un día me decía: quiero ser como tú, y que, ya adulto, terminó diciéndome: eres demasiado viejo. Te lo cuento porque sé que muchos de ustedes sienten ese mismo nudo, ese hijo que era la razón de cada madrugada, y que ahora camina por la vida como si uno fuera solo una sombra detrás. Los años pasaron como un suspiro, y yo veía como aquel niño que corría entre cajas y estantes se transformaba en un joven alto, con la mirada despierta y las manos ansiosas por hacer más de lo que yo podía enseñarle. Empezó a proponer cambios en el negocio, a nuevas formas de vender, ideas modernas, palabras que yo ni entendía, pero que él pronunciaba con tanta seguridad que era imposible no escucharle. Y yo, orgulloso, lo dejaba volar, porque ¿qué padre no quiere ver a su hijo superarlo? Yo le decía: hijo, este negocio es tuyo, pero recuerda que su corazón late con las mismas manos que lo levantaron. Y él sonreía, aunque con el tiempo su sonrisa se fue volviendo más corta, más lejana, como si las raíces le estorbaran para crecer. Recuerdo la primera vez que se sentó frente a mí con un plan lleno de números, gráficos y palabras en inglés. Me habló durante horas de estrategias de expansión, de cómo había que modernizar todo. Yo apenas entendía la mitad, pero no dije nada, porque en el fondo yo veía en sus ojos el mismo fuego que yo tuve cuando empecé. Hazlo, hijo, le dije, pero nunca olvides que este negocio nació con el olor de mi sudor y las manos de tu madre sosteniendo las cuentas en libretas viejas. Él me abrazó esa noche y yo creí que todavía me necesitaba. Pero el tiempo va enseñando la verdad a golpes suaves que después se convierten en martillazos. Porque poco a poco él comenzó a verme como una pieza vieja dentro de una máquina nueva. Al principio eran detalles en reuniones a las que ya no me invitaba, decisiones que tomaba sin consultarme, papeles que firmaba con mi nombre, pero sin mi voz. Yo me repetía a mí mismo que era normal, que así debía ser, que los hijos vuelan y los padres miramos desde abajo, pero algo en mi pecho me decía que no era vuelo, sino
desarraigo, y duele. Vaya que duele cuando tu hijo comienza a hablarte como si fueras un empleado más, y no el hombre que lo levantó del suelo cuando se caía. Te cuento esto porque quizás tú, que me escuchas, también lo viviste en ese momento en que los hijos creen que ya saben más que uno y nos empujan hacia la orilla, y sin embargo, uno calla, porque el amor de padre puede más que el orgullo herido. Invisible. Esa es la palabra que mejor describe lo que empecé a sentir mientras los años se amontonaban sobre mis hombros, y mi hijo se hacía un hombre exitoso a los ojos de todos. El negocio creció, sí, como yo siempre soñé, pero lo hizo a costa de convertirme en una sombra dentro de sus propias paredes. Recuerdo que al principio me gustaba llegar temprano, abrir la puerta y oler ese aroma a madera, polvo y café que me acompañó desde los inicios. Era como entrar en una casa que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo. Pero un día, al llegar, ya no encontré mi silla en la oficina. La habían cambiado por una computadora grande, llena de cables y pantallas que yo no entendía. Pregunté por mi asiento y mi hijo, sin mirarme, dijo: papá, ya no hace falta. Ahora todo se maneja digital. Y ahí me quedé, de pie, sintiéndome como un extraño en el lugar que nació de mis manos. El ruido del negocio también había cambiado. Ya no eran los saludos cálidos de los vecinos, ni las bromas de los clientes de siempre. Ahora era el tecleo rápido, el timbre del teléfono que no paraba de sonar, las conversaciones frías de números y contratos. Y yo sobraba en ese ruido. Me di cuenta la primera vez que intenté dar una opinión y un grupo de empleados jóvenes me miró con una mezcla de respeto forzado y fastidio, como si yo fuera un abuelo entrometido. Mi hijo me interrumpió y dijo: déjenlo, papá habla desde la experiencia, aunque ya no todo sea así. Esa frase, aunque parecía un cumplido, me sonó a epitafio. Desde entonces comencé a hablar menos, a ocupar menos espacio, a convertirme en un fantasma que caminaba lento por los pasillos, mientras todos corrían a otro ritmo. Y sin embargo, dentro de mí había un torbellino de recuerdos que me gritaban: este lugar es tuyo, tú lo pariste con tus manos. Pero, ¿de qué servía gritar si nadie escuchaba? Muchas noches llegaba a casa y me sentaba en la sala vacía, escuchando el tic-tac del reloj y viendo las fotos viejas en la pared. Allí estaba yo, joven, con el cabello negro y los brazos fuertes, cargando a mi hijo pequeño en la entrada del negocio recién inaugurado. Esa foto es como una puñalada cada vez que la miro, porque me recuerda que hubo un tiempo en que yo era el centro de su mundo, y ahora apenas soy un mueble viejo que nadie se atreve a tirar por lástima. Mi esposa, en paz descanse, siempre me decía que los hijos no pertenecen, que son aves que uno cuida hasta que abren las alas, pero nunca me advirtió que cuando vuelan, a veces olvidan que el nido aún existe. Y yo me quedé en ese nido, con las alas ya cansadas, esperando aunque fuera una mirada agradecida. La soledad, créeme, no es solo la ausencia de gente, es sentirte invisible en medio del ruido, es estar presente y que tu presencia no signifique nada. Y en ese punto comprendí algo. El negocio creció, sí, pero yo me fui encogiendo. Y lo peor es que mi hijo, al que tanto amé di todo, parecía no notarlo. Te lo confieso con un nudo en la garganta, porque sé que muchos que me escuchan lo entienden. Uno entrega la vida esperando cosechar compañía y respeto, pero a veces lo único que cosecha es silencio y olvido. Y ahí, en medio de esa invisibilidad, fue cuando empezó a nacer dentro de mí la idea de tomar una decisión radical, aunque en ese momento ni yo mismo sabía hasta dónde me llevaría. Fue una tarde cualquiera, de esas en que el cielo parece cansado y las nubes cuelgan bajas, como si también ellas arrastraran un peso. Yo estaba en el negocio, sentado en una esquina, viendo cómo los empleados corrían de un lado a otro con esa prisa que ya no entendía. Mi hijo llegó, impecable, con su traje caro y su teléfono pegado a la mano,
como si fuera una extensión de su piel. Me saludó rápido, sin mirarme a los ojos, como quien cumple un trámite. Yo sentí un vacío en el pecho, pero callé, como había aprendido a hacer en esos últimos años. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los empleados jóvenes, que apenas me conocía, me preguntó si yo aún trabajaba allí o si solo venía de visita. Esa frase, dicha con una sonrisa inocente, se me clavó como un cuchillo. Antes de que yo respondiera, a mi hijo, sin levantar la vista del celular, dijo: «A mi papá ya está grande, ya no entiende mucho de esto, pero a veces le gusta venir a recordar los viejos tiempos». Viejos tiempos, así lo dijo, como si yo fuera un fantasma del pasado, un objeto de museo, que se exhibe pero que ya no sirve para nada. Mi sangre hirvió, no por el comentario, sino porque él lo dijo sin pensar, como si realmente creyera que yo era eso, un recuerdo con patas, demasiado viejo. Esas palabras se me quedaron pegadas en la piel como brasas ardiendo. No grité, no hice un escándalo, porque los años me han enseñado que a veces el silencio duele más que cualquier palabra. Me levanté despacio, con la dignidad que me quedaba, y me fui caminando hacia la puerta. Recuerdo el sonido de mis pasos sobre el suelo, firmes pero pesados, como si cada paso fuera un adiós. Esa noche no pude cenar. El plato quedó intacto sobre la mesa, mientras yo miraba la silla vacía frente a mí, la que solía ocupar mi esposa. Pensé en lo que ella habría dicho, y sé que me habría acariciado la mano diciéndome que no lo tomara tan a pecho, que los hijos a veces hieren sin querer. Pero yo conocía a mi hijo, y en su tono no había descuido, había convicción. Para él, yo era un viejo que ya no entendía nada. Dormí poco esa noche, y lo que soñé fue raro. Me vi a mí mismo cerrando la puerta del negocio, echando llave con una fuerza que nunca tuve, como si aquella puerta fuera la compuerta de un río que amenazaba con ahogarme. Al despertar, supe que el sueño era más que un sueño, era una decisión. Porque ¿qué me quedaba? ¿Seguir ahí, mendigando un lugar en la vida que yo mismo construí? No. Al día siguiente me levanté temprano. Me puse la misma camisa que usaba cuando inauguramos aquel lugar hace décadas, y me miré en el espejo. El hombre que vi estaba viejo, sí, con arrugas y manos temblorosas, pero también estaba de pie, con una dignidad que aún no me habían arrebatado. Caminé hacia la oficina, pedí los papeles que aún estaban a mi nombre y firmé. No dije nada, no expliqué nada. Cerré el negocio, como quien cierra un libro que ya no necesita que otros lean, porque sus páginas están escritas en el alma. Al hacerlo, sentí un vacío inmenso, pero también un alivio extraño, como si, al perderlo todo, hubiera recuperado algo de mí. Y mientras guardaba la pluma en el bolsillo, una sola frase resonaba en mi cabeza: «Han viejo sí, pero dueño de mi destino». El día que cerré el negocio y volví a casa, el silencio me recibió como un abrazo frío. No había ruido de cajas, ni teléfono sonando, ni pasos de empleados apresurados. Solo el tic-tac del reloj en la sala y el crujido viejo de las maderas del suelo bajo mis zapatos. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando mis manos. Esas manos que habían sostenido toneladas de cajas, que habían firmado contratos, que habían acariciado la frente febril de mi hijo cuando era niño. Ahora estaban quietas, temblando, vacías. Encendí la radio, pero hasta la música me pareció ajena, como si no tuviera ya lugar en el mundo que escuchaba. Me senté en la silla que siempre fue mía, esa que rechinaba cuando mi esposa aún me servía el café caliente por las tardes. Y la memoria me asaltó sin pedir permiso en el aroma a guiso que inundaba la casa. Las risas de mi hijo corriendo por el pasillo, el murmullo de mi mujer rezando bajito mientras cosía. Todo eso ya no estaba. La soledad, cuando llega a cierta edad, no es solo silencio, es la sensación de que el eco de tu vida se va apagando y nadie lo escucha. Esa tarde lloré, no de rabia,
sino de despojo, como si hubiera entregado mi último trozo de vida y no quedara nada. Pork entendu. Al cerrar el negocio, no me había rendido, me había liberado. Dejé de ser invisible en un lugar donde me trataban como un mueble viejo y pasé a ser, aunque solo fuera para mí mismo, un hombre que eligió su propio final. En esos días, mi casa se convirtió en una especie de confesionario conmigo mismo. Caminaba despacio por cada habitación, tocaba las fotos enmarcadas, olía los libros viejos, acariciaba la manta que tejió mi esposa antes de morir. Cada objeto me hablaba, como si el pasado viniera a recordarme que aún estaba vivo. Y fue ahí, en medio de ese silencio, donde descubrí algo que me había pasado desapercibido. Llevaba años olvidándome de mí. Me había consumido tanto en ser padre, en ser empresario, en ser proveedor, que nunca aprendí a ser simplemente hombre, con sueños propios, con gustos pequeños, con tiempo para mí. Me di cuenta de que el negocio había sido mi orgullo, sí, pero también mi prisión. Y mi hijo, al apartarme, sin querer me había entregado una llave, la de mi libertad. No fue fácil entenderlo, no te miento. Las noches eran largas y las sombras parecían burlarse de mí. Pero poco a poco empecé a sentir que ese silencio, que al principio me ahogaba, podía convertirse en mi aliado, porque en él, aunque suene raro, volví a escucharme. Y esa fue la primera vez, después de muchos años, que pensé en tal vez todavía tengo algo por vivir. Pasaron los días y la soledad se volvió costumbre, aunque no dejó de doler. Pero fue en una de esas tardes grises, cuando la lluvia golpeaba suave contra las ventanas, que algo cambió. Revisaba una caja de fotos viejas, esas que uno guarda como si fueran tesoros escondidos, y entre ellas encontré una carta doblada, amarillenta por los años. Era de mi hermana menor, la que había emigrado al otro lado del país hacía más de 30 años, y con la que había perdido casi todo contacto. Decía en letras torpes, pero firmes: San hermano, pase lo que pase, nunca olvides que tienes a alguien que te piensa. Esa frase, tan simple, me atravesó como un rayo de luz en un cuarto oscuro. Me di cuenta de que llevaba años sin escuchar la voz de mi hermana, y de pronto me entró un impulso extraño, como de juventud tardía. Busqué en el teléfono, llamé a viejos conocidos, hasta que logré conseguir un número. Cuando por fin contestó, escuché un «Hola», tembloroso, y supe que era ella. No pude contener el nudo en la garganta. «Soy yo, tu hermano». Hubo un silencio largo, y después un sollozo. «Pensé que nunca más me llamarías», dijo. Y ahí, en ese instante, comprendí que no estaba tan solo como creía, porque aunque mi hijo me había apartado, la vida aún guardaba hilos invisibles que podían reconectarse. Nos pasamos más de 2 horas hablando, recordando la infancia, las travesuras en la casa de nuestros padres, las navidades con olor a pino y pan recién hecho, las carcajadas que parecían eternas. Al colgar, me sentí más ligero, como si me hubieran devuelto un pedazo de mí que creía perdido. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Pero la vida es caprichosa, y ese reencuentro fue solo el inicio de algo más grande. Días después, recibí una carta de mi hermana, invitándome a visitarla, a dejar mi soledad por un tiempo y reencontrarme con lo que aún quedaba de familia. Lo pensé mucho. ¿Qué hacía yo? Un hombre mayor, viajando solo, dejando la casa que me vio envejecer, pero dentro de mí nació un susurro: ¿qué tienes que perder? Y así, entre dudas y esperanza, empecé a preparar una maleta pequeña, como si me preparara no solo para un viaje, sino para volver a sentirme vivo. Llegar a la casa de mi hermana fue como entrar a un túnel de tiempo que me devolvía a los días en que éramos niños y no existían responsabilidades ni culpas, solo risas y complicidad. Al abrir la puerta, su abrazo fue tan fuerte que sentí que se llevaba conmigo toda la tristeza acumulada de meses, de años, de décadas.
La casa olía a pan recién horneado y a madera antigua, un aroma que me recordó a la cocina de nuestra madre, y por un momento cerré los ojos y quise quedarme allí para siempre. Nos sentamos a la mesa y hablamos horas, sin prisa, con la voz quebrada por recuerdos y lágrimas contenidas. Ella me contó de su vida, de sus hijos, de sus pérdidas, de los momentos en que sintió miedo y soledad. Y yo le conté, por primera vez con honestidad, cómo me sentí al ser apartado por mi propio hijo, como el negocio que levanté con tanto esfuerzo terminó siendo un recordatorio de mi invisibilidad. Nos reímos, lloramos, y entre risas amargas y confesiones sinceras, comprendí algo que hasta entonces me había resultado esquivo: la edad no quita la capacidad de construir vínculos, de reír, de amar, de empezar de nuevo. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, y al cerrar los ojos vi mi vida como un mosaico de momentos buenos y malos. Y entendí que aunque hubiera perdido algo en la relación con mi hijo, todavía quedaban pedazos enteros de afecto y compañía que podía recuperar. Al despertar, me sentí más ligero, más fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, con ganas de planear algo más allá del silencio de mi casa vacía. Caminando por el jardín, tocando las flores, respirando el aire fresco, pensé que cada arruga, cada temblor en mis manos, cada línea en mi rostro era una medalla de supervivencia, una historia de lucha, de amor, de resiliencia. Y ahí comprendí que, aunque mi hijo me hubiera dado la espalda, todavía podía encontrar en otras personas, incluso tardíamente, un abrazo sincero y un oído atento. Esa tarde, mientras mi hermana preparaba el almuerzo y yo ayudaba a cortar verduras, sentí un calor que creía olvidado, un recuerdo vivo de que la vejez no es solo pérdida, sino también oportunidad. Y mientras lo vivía no pude dejar de pensar en ti que me escuchas, que tal vez también has sentido la soledad apretando tu pecho. Quiero que sepas que nunca es tarde para buscar compañía, para reconectarse, para abrir de nuevo las ventanas de la vida. Volver a mi casa después de tantos días con mi hermana fue como regresar a un lugar que conocía al dedillo, pero que había cambiado de color, de olor, de aire. Cada rincón me recordaba al negocio, a la ausencia de mi hijo, a las palabras que me había dicho aquella tarde: eres demasiado viejo. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era solo tristeza, sino también determinación. Sabía que era hora de hablar, de poner todo sobre la mesa, aunque temiera lo que pudiera pasar. Lo encontré en la sala revisando papeles, mirando su celular como siempre. Respiré hondo y dije: hijo, tenemos que hablar. Se giró, un poco sorprendido, y yo sentí que mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anuncia un combate silencioso. Empecé despacio, con voz temblorosa pero firme, contándole cómo me sentí aquel día, cómo sus palabras me dolieron, cómo sentí que mi vida entera había sido reducida a un objeto viejo que ya no servía. Él me miraba en silencio, sin interrumpir, y por primera vez noté en sus ojos algo más que prisa. Había sorpresa, confusión y tal vez un vestigio de culpa. Le hablé de mis manos, de mis madrugadas, de los sacrificios que hice por él, de las risas de su infancia, de los momentos que nadie más vio. Le conté cómo cerré el negocio, no por rabia, sino porque entendí que mi dignidad valía más que cualquier ganancia o control. Sus hombros se encogieron y vi que las palabras comenzaban a penetrar en esa coraza que se había formado con los años. Yo no esperaba un abrazo inmediato ni disculpas perfectas. Solo quería que escuchara, que entendiera, que reconociera que aunque fuera viejo, todavía tenía voz y corazón. Algo cambió, algo pequeño pero poderoso. Sus ojos se humedecieron y sus labios temblaron al decir: papá, no me di cuenta. No quería que te sintieras así. No era perfecto, pero era el inicio de un puente que parecía imposible de reconstruir. Esa tarde hablamos durante horas, con pausas, lágrimas, recuerdos
y silencios llenos de emoción. Y mientras le contaba, sentí que la soledad que me había acompañado durante años comenzaba a deshacerse, porque entendí que la distancia más dura no siempre es física, a veces es emocional y se puede reparar si hay voluntad y corazón. Te cuento esto con calma, porque sé que muchos que me escuchan también han sentido la herida de la incomprensión en la familia. La esperanza puede renacer incluso cuando todo parecía perdido. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron un ejercicio delicado, casi como aprender a caminar otra vez, pero con un hijo que ya no era un niño y un padre que ya no era joven. Cada encuentro estaba cargado de prudencia, gestos métodos, de palabras que antes habíamos dado por sentadas y que ahora necesitaban ser redescubiertas. Comenzamos con cosas pequeñas. Compartir un café por la mañana, revisar juntos algún documento del negocio, hablar de recuerdos de su infancia que nos hacían reír y a veces llorar. Me di cuenta de que reconstruir un vínculo roto no es un acto de heroísmo, sino de paciencia y constancia. Es aprender a escuchar sin juzgar, a hablar sin reprochar, a aceptar que el otro también cambió. Mi hijo empezó a preguntarme consejos, a pedirme opinión, no porque fuera débil, sino porque comprendió que mi experiencia todavía tenía valor y que mi edad no era un obstáculo. Sino en punt. Hubo momentos de silencio incómodo, porque las heridas no se cierran de un día para otro, pero también hubo gestos llenos de ternura. Gracias. Papá, dicho con sinceridad, un abrazo inesperado, una sonrisa compartida mientras recordábamos alguna travesura del pasado. Poco a poco, la casa dejó de sentirse vacía. Los pasos resonaban con vida. Las conversaciones se hicieron más frecuentes. Y aunque el tiempo no retrocedió, conseguimos llenar los espacios que la distancia y la incomprensión habían dejado. Aprendí que la vejez no significa renunciar a ser escuchado ni a ser querido, que incluso después de sentirte invisible, todavía puedes encontrar luz en los ojos de quienes amas. Y así, mientras ayudaba a mi hijo a organizar papeles o simplemente compartíamos un té en la cocina, sentí que la dignidad y el afecto podían coexistir, que la vida todavía tenía capítulos por escribir y que nunca es tarde para tender la mano y reconstruir lo que parecía perdido. Te comparto esto porque sé que muchos que me escuchan también tienen hijos, nietos, familiares con los que sienten distancia. No hay esperanza, incluso cuando la herida es profunda. Con la reconciliación empezando a tomar forma, algo dentro de mí despertó, como si hubiera estado dormido durante décadas. Empecé a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: el aroma del pan recién horneado en la panadería de la esquina, el canto de los pájaros al amanecer, el sol filtrándose por las cortinas y dibujando figuras en el suelo. Descubrí que tenía tiempo, mucho tiempo, para mí mismo. Tiempo para caminar despacio, para sentarme en el parque a mirar la vida pasar, para leer libros que había dejado en una estantería cubierta de polvo, para escribir cartas que nunca envié y que ahora podían quedar como testimonio de mi propia voz. Mi hijo ya no necesitaba recordarme que estaba demasiado viejo, porque el vínculo que habíamos restaurado le permitió verme con otros ojos, y eso me liberó de la vergüenza y el miedo. Incluso volví a cocinar, a preparar los platos que mi esposa hacía y que yo había olvidado por años. Y cada aroma que llenaba la casa me traía recuerdos de risa y de hogar. Poco a poco, fui recuperando un sentido de propósito que había perdido entre papeles y cuenta. Y entendí que la vejez no es solo un conjunto de pérdidas, es también un tiempo de descubrimiento, de introspección,
de reconstrucción del alma. Me senté a escribirle a amigos de la infancia, a retomar llamadas que había pospuesto por años. Y descubrí que la compañía no siempre viene en la forma que esperamos. A veces llega en palabras, en recuerdos compartidos, en la sonrisa de alguien que nos entiende. Aprendí que no se trata solo de vivir el presente, sino de darle valor a cada instante, de aceptar que la vida nos da lecciones tarde, pero no menos importantes, y que incluso en los momentos más duros siempre hay lugar para la ternura, el afecto, para la esperanza. Y así, mientras camino por mi casa, mirando las fotos, tocando los muebles que alguna vez fueron testigos de días felices y tristes, siento que mi historia aún tiene capítulos por vivir y que compartirla con otros como ahora contigo, que me escuchas, me da un sentido profundo de compañía y conexión. Retomar relaciones que había dejado de lado se sintió al principio extraño, casi incómodo, como si hubiera olvidado cómo hablar con algunas personas que una vez fueron importantes en mi vida. Comencé con viejos amigos, aquellos que compartieron conmigo las primeras risas, las primeras lágrimas, los días de juventud y las noches largas de confidencia. Llamé a uno que vivía en la ciudad vecina, y cuando escuché su voz al otro lado, un torrente de recuerdos me golpeó en las bromas que hacíamos, las noches en que planeábamos un futuro que parecía infinito, los secretos que juramos guardar hasta la muerte. Nos encontramos en un café pequeño y acogedor, y aunque al principio las palabras eran torpes y la distancia se sentía, pronto las risas brotaron con facilidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Después llamé a otros antiguos vecinos, compañeros de trabajo, conocidos de la infancia que por algún motivo se habían ido borrando de mi vida. Cada encuentro fue una mezcla de emoción y nostalgia, abrazos que parecían querer detener los años, miradas cómplices que me recordaban que, aunque viejo, todavía existía un espacio para mí en la vida de otros. Y no solo se trataba de revivir el pasado, sino de crear momentos nuevos, pequeños instantes de felicidad que me demostraban que aún podía conectar, que aún podía ser relevante, que mi edad no era una condena. Incluso invité a mi hijo a algunas de estas reuniones, y verlo interactuar con las mismas personas que yo había amado y respetado me hizo comprender que los vínculos verdaderos pueden extenderse y multiplicarse, sin restar amor ni afecto. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto amable me llenaba de una alegría que creía perdida. Me recordaba que la vida, incluso en la vejez, tiene regalos inesperados, y que la soledad que antes me oprimía podía ser reemplazada por la compañía, la risa y la conexión genuina. Aprendí, de manera muy lenta y dolorosa, que nunca es tarde para reconstruir puentes, para abrir puertas que uno creía cerradas, y que incluso las relaciones más complicadas pueden encontrar un camino hacia la ternura y la comprensión. Te comparto esto con calma y cariño, porque sé que muchos que me escuchan también tienen personas que una vez fueron importantes y que hoy parecen distantes. Hay esperanza, siempre hay oportunidad de reencontrarse. Fue un día cualquiera, uno de esos en que el sol entra tímido por la ventana y parece iluminar cada rincón de la casa con un hilo de esperanza. Yo estaba sentado en la sala, revisando unos viejos papeles, cuando escuché el timbre. Abrí y encontré a mi hijo, con una sonrisa nerviosa, sosteniendo una caja pequeña, envuelta en papel marrón. «Papá, esto es para ti», dijo, con la voz temblorosa. Tomé la caja con cuidado y la abrí. Dentro había fotos antiguas, algunas con nosotros dos en el negocio, otras de vacaciones que apenas recordaba, y al fondo un cuaderno lleno de notas escritas a mano. Cada página estaba llena de recuerdos, de pensamientos, de disculpas, que él no había sabido decir en palabras hasta ese momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y por primera vez vi la vulnerabilidad en sus ojos, la conciencia de todo lo que me había hecho sentir. Me dijo: «Papá, sé que te hice daño,
y quiero que sepas que siempre te he admirado. Nunca quise que sintieras que eras demasiado viejo. Te necesito y siempre te necesitaré. Ese gesto, simple y profundo a la vez, me hizo sentir un nudo en la garganta, uno que no se disolvía con lágrimas, sino con una calidez que llenaba toda la habitación. Nos abrazamos, y en ese instante comprendí que, a veces, las heridas más profundas pueden cerrarse con pequeños actos de amor y reconocimiento. Esa tarde hablamos durante horas, recordando los días de su infancia, riéndonos de travesuras pasadas, llorando por errores y ausencias, y construyendo un puente nuevo entre nosotros. Comprendí que la edad no define el amor ni la relevancia de una persona, que incluso después de sentirte olvidado, hay espacio para la reconciliación, para el respeto y para el afecto. Aprendí también que los hijos no siempre entienden en el momento, que necesitan tiempo para crecer y reconocer, y que nuestra paciencia, aunque probada, puede ser recompensada. Te comparto esto para que recuerdes, si alguna vez te sentiste invisible o demasiado viejo, que nunca es tarde para abrir tu corazón, para aceptar gestos sinceros y para volver a sentirte querido y valorado. La vida, después de aquel gesto de mi hijo, se volvió más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Empecé a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: el aroma del café por la mañana, el sonido de los pájaros al despertar, el viento jugando con las hojas de los árboles afuera de mi ventana. Cada día se convirtió en un regalo, una oportunidad para reconectar con las personas que amo y para redescubrir mi propia existencia. Caminábamos juntos, mi hijo y yo, compartiendo charlas simples, riendo de recuerdos que antes nos parecían insignificantes, aprendiendo a disfrutar de la compañía mutua, sin prisas ni exigencia. Yo cocinaba sus platos favoritos, él me contaba sus preocupaciones y proyectos, y cada gesto se volvía una prueba silenciosa de que la edad no determina nuestra capacidad de dar y recibir amor. Aprendí a saborear los días lentos, a no temer al silencio, a encontrar alegría en los gestos cotidianos y en la compañía sincera. Y descubrí que incluso en la vejez todavía hay aventuras por vivir, aunque sean pequeñas, en una caminata por el parque, un reencuentro con un amigo antiguo, una tarde de charla junto a la ventana, viendo llover. Comprendí que lo que importa no son los años ni los logros, sino las conexiones, los vínculos que creamos y mantenemos, y la capacidad de abrir el corazón a la esperanza. Hoy puedo mirar atrás y sentir orgullo, no solo por el negocio que construí, sino por haber aprendido a reconstruirme a mí mismo y a mis relaciones, a enfrentar la soledad, a aceptar la pérdida y a valorar los gestos de amor que llegan inesperadamente. Quiero que sepas, querido oyente, que nunca es tarde para cambiar, para reconciliarse, para descubrir que la vida aún tiene luz y cariño esperándonos. Y mientras comparto mi historia contigo, te invito nuevamente a suscribirte, a quedarte conmigo en este espacio, donde cada relato busca compañía, reflexión y ternura, y a decirme desde dónde me escuchas, porque juntos podemos recordar que la vejez no es el final, sino otro capítulo lleno de esperanza y vida.